Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente en el Congreso. Ya son 6 y tener la oportunidad, pues, de presentar este tema que a nivel Latinoamérica me parece que va a ser muy importante que tome la dimensión la justa dimensión que tiene. Soy Jari Camino, soy el director de Satia, Comunicación con Propósito Social, y colaborador de Empresability desde sus inicios. Y en el último año, dentro de la efervescencia de las inteligencias artificiales, pues me dediqué a investigar del potencial, como decía, pero sobre todo de la realidad, porque las inteligencias artificiales suenan muy bien, pueden hacer muchas cosas, pero ¿dónde estamos hoy en día cuando hablamos de inteligencia artificial y medición de impacto? Así que el objetivo es llevarlos en un viaje a través de mi propia experiencia con 3 casos y el marco del que estamos hablando para organizaciones con una misión, para empresas que buscan la excelencia en la sostenibilidad, para gobiernos. La medición de impacto es la moneda de cambio de una comunicación mucho más potente y sobre eso quiero hablar. Así que si me permiten compartir mi pantalla, empezamos este viaje. Como sabemos, hoy en día estamos obligados cada vez a producir más datos desde todos los frentes: consignar, calcular, documentar, cuantificar y todo tipo de compliances. Pero bueno, pues la verdad es que los resultados cuantificables son la materia prima de los reportes de sostenibilidad, pero en muchos sentidos esto se ha vuelto una maleza de términos y una maleza de variables en las que hay demasiados enfoques, demasiados marcos para reportear. Y esto no necesariamente ayuda a crear un tren de comunicación que conecte con la gente a nivel de calle. Si tenemos reporteos y muchas maneras de presentarlo, significa que es una gran torre de Babel. Mi objetivo es hablar de algo más de fondo, porque al final del día, pues, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve? Tenemos una fiebre de reporteo y una fiebre de la data. Incluso como dice Harari en el libro Homo Deus, pues los dataístas es como la nueva religión. Pero ¿para qué nos sirve reportear? Si nos lo preguntamos de fondo, de fondo, de fondo, hay respuestas superficiales, pero la inmediatez de los datos y la gran cantidad de datos no necesariamente hace que las cosas cambien, y tenemos demasiados desafíos en este mundo y en este momento de la evolución como para perdernos en los datos y no ir a por la acción. ¿Para qué nos sirve reportear? Pues como yo lo veo, nos sirve mucho para datos de consumo interno, informes de accionistas, regulación internacional, precio de las acciones, compliance con instituciones financieras. Sí, esto ya está en la agenda y es importante, y qué bueno que es parte de la conversación, pero en la mayoría de los casos no se hace un esfuerzo para traducir esto, y pues empezamos con un marketing pobre, continuamos con un marketing pobre basado en numeralias, que es lo que la mayoría de los programas socialmente responsables están consignando y reportando. Y para eso pues hay que entender que outputs no es lo mismo que outcomes. Outputs vendría siendo toda esta gran generación de datos y estas numeralias. Y outcomes es un concepto mucho más profundo y más de transformación evidente. Y si no es evidente, se investiga. Pero si no hay un impacto, lo que estamos haciendo lo podemos
claramente envolver en todos los tipos de washing, social washing, pink washing, green washing, y el que me digan que está supuestamente construyendo una mejor reputación de marca, pero quedándose muy corto en la incidencia en la realidad. Un outcome no es lo mismo que un output. Y vamos a ver ejemplos. Son algunos datos. En México, el estudio con México Movisa 2019 decía que pues, el 82% de las empresas no invierten en evaluación de impacto de sus propios programas. Estamos hablando de las empresas más grandes que existen. El 71% de las organizaciones, por el otro lado, que adoptan un enfoque de aprendizaje y adaptan sus programas, están logrando efectividad en la resolución de las problemáticas. Esto lo publica el Harvard Business Review a partir de 4 casos. Y en el entendimiento del colectivo, pues las empresas están demandadas a hacer más y a ser claros en comunicarlo. Tienen y tenemos el gran poder de cambio, pero 2/3 partes de la población abierta lo está exigiendo como que no es suficiente. Hay mucho más que se podría estar haciendo. Entonces, con este caldo de cultivo, pues tenemos en términos muy concretos una gran área de oportunidad que en Satya hemos llamado el proyecto Satya Data. ¿En qué consiste? Consiste en transformar la aproximación típica de reunir datos, de crear bases de datos, de invertir muchísimo en dinero y llegar a insights en un ritmo más o menos lento. Migrar todo esto, hacerlo no es fácil porque se tienen en muchos lugares revueltas. Lo que proponemos, pues, es el uso de la inteligencia artificial, estableciendo indicadores y flujos en un solo repositorio, del cual se alimente una gran tubería a partir de diferentes fuentes como CRMs, como LMS de aprendizaje, PDFs, documentos, transcripciones de entrevistas, encuestas, eh, esta variedad de fuentes puede erradicar mucha parte de lo que va a hacer rico la naturaleza de esta evaluación de impacto. Pero sin la inteligencia artificial, hasta antes era muy difícil que esto se tradujera en efectividad de programa, en reporteos, en agregación de data y en obtener insights que al final se puedan aterrizar. Cuando hablamos de esta migración, quiero plantearles 3 casos en los que hemos utilizado la herramienta de SOPACT. En este caso, el proveedor más avanzado dedicado a esto. Si lo vemos a nivel de este gran repositorio, ellos llevan la delantera y lo que les quiero presentar son ejemplos de uso en México. Caso 1. Una organización que busca la activación para combatir el sedentarismo en las empresas. ¿Qué teníamos que hacer? Pues encontrar una teoría del cambio. No me voy a detener en la teoría de la teoría del cambio y en la teoría de la evaluación de impacto, porque eso sería otra presentación completa. Parto de que a ustedes les interese este tema y les puedo ir directamente a contar cómo lo hicimos a partir de la inteligencia artificial de SOPACT. Esto que ven acá es el SOPACT GPT, que nos permite ir tanto a la estrategia y creación de la estrategia. Nos permite crear una arquitectura de datos, manipular estos datos y encontrar la manera de reportearlos. Este SOPACT, en el caso de esta organización, nos permitió encontrar la teoría del cambio a partir de la cual hicimos una definición del problema. Esta organización, muy experta, muy conocedora de sus temas, estaba quedándose corta
en la manera de evaluar su impacto. ¿Por dónde teníamos que empezar? Por diseñar una teoría de cambio adecuada. La definición del problema, las actividades, los resultados y los efectos del impacto. Y para eso nos ayudó SOPACT. Entonces, el trabajo de ir y venir con la inteligencia artificial nos llevó a entender, ok, de qué actividades estamos hablando y cómo lo queremos medir, de qué resultados somos los que estamos ofreciendo, qué es lo que estamos midiendo. Y regularmente esos outputs, como decía, es en donde nos quedábamos anteriormente, reportando número de participantes, número de horas. Lo importante es llegar a al siguiente nivel, los efectos de este impacto, los outcomes. ¿Qué lo mide? ¿Quién lo mide? ¿Cómo se mide? ¿Cuándo se mide? Este esquema fácil de comprender es parte de lo que la propia inteligencia artificial nos permitió y detona preguntas que la organización después puede ir y solicitar a sus stakeholders con más ángulos e información. Voy a enseñarles cómo se ve esto en la realidad, en la práctica. En Sopact Sense tenemos una definición de problema y una plantilla que nos permite encajar nuestras actividades y la actividad engloba, es como una cajita que engloba nuestros resultados y a su vez el efecto de los impactos. Como ven, es una escalerita. Actividad, resultados output, outcome, efecto de nuestros impactos. Eh, y para cada una de estas hay una métrica que se tiene que relacionar con nuestra estrategia de recolección de datos para que esta inteligencia artificial pueda desarrollar una verdadera evaluación a partir de la columna de outcomes. Si les muestro cómo se hace en otros términos, por ejemplo, la actividad, la evaluación del índice de condición física, esa es la actividad, lleva una métrica, número de personas evaluadas, lleva unos resultados, que es que crece esta base de datos, pero ¿qué efecto de este impacto vamos a tener? Estamos hablando de la entrega de acciones muy puntuales, muy físicas que cambian los comportamientos. Estas plantillas se crean dentro de SOPACT y se van alimentando con estas métricas. Me regreso para no ser demasiado técnico en mi presentación, pero para que ustedes tengan una idea. El total de tiempo que le invertimos a este desarrollo de esta teoría de cambio debe haber sido de alrededor de 2 horas y media, lo cual pues juzguen ustedes si han tenido consultorías para evaluar una teoría del cambio y llegar a las nuevas conclusiones de cuánto tiempo estaríamos hablando. Em, Otro ejemplo, el caso de impacto de un programa educativo en comunidades indígenas. ¿Qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con datos desestructurados en Excel y que nos llevan a información basura, que es un análisis fraccionado que no refleja impacto. ¿Por qué presento esto? Porque la limpieza de la base de datos fue algo que tomó mucho tiempo de llevar a cabo, no fue fácil y la inteligencia artificial no hace milagros. El hecho de tener distintas maneras de meter la información no hace que el contexto lo tenga la inteligencia artificial para entender qué queremos y cómo queremos, y sobre todo si esa información viene de manera consistente a lo largo de nuestras tablas. Sin entrar en detalles, se tuvo que hacer un trabajo, un proceso manual en Google Sheets, después de importarlo de Excel, y al final del día no logramos que se reflejara el impacto. El aprendizaje, pues es que de cualquier forma esto detonó preguntas. La organización, pues solicitó o empezó a entender que tenía que solicitar a más stakeholders, más ángulos de la información y tuvo que revisar la conexión con sus sistemas de gestión del programa. Y el propio ejercicio y la inteligencia artificial nos permitió darnos cuenta dónde estábamos de lejos
para lograr un verdadero evaluación de impacto. No se logró y digamos, yo no diría que fue un fracaso, fue un aprendizaje, pero cuando uno mete basura, obtiene basura en términos de datos. El tercer caso es un programa de reciclaje de equipos electrónicos y lo que hicimos fue seguir el diseño de indicadores, la creación de una herramienta automática, un análisis inteligente y una estrategia narrativa. Preguntamos qué impacto buscamos, qué preguntaríamos. Esto lo logramos con Sopac GPT, con Sopac Survey, que es otra de las herramientas de esta plataforma. Creamos formatos y programamos a partir de menús muy fáciles en los que tenemos más de 20 variables diferentes para la creación de estas encuestas. Estos formatos significa que yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué debería yo de hacer para entender el impacto relacionado con las conductas y creencias del reciclaje? Me da una serie de posibilidades y esto yo lo subo a Sopac Survey y creo en instantes diferentes maneras de ir a preguntar esto. Es decir, no solo tengo la teoría de cómo lo tengo que hacer, sino la herramienta puntual automatizada y ya la puedo lanzar con mis preguntas. Después de eso logro un análisis inteligente, que es lo que tenemos aquí, con Sopac Sense y la forma en la que interpretamos el sentido de lo que nos dijeron, cuantitativo y cualitativo. Lo que está aquí puesto, por ejemplo, es qué tipo de mensaje te motivaría más a reciclar y las diferentes respuestas que la gente nos dio de manera abierta, esta inteligencia artificial las reúne en diferentes ventanas, diferentes categorías, diferentes tendencias que facilitan muy, muy claramente una estrategia basada en insights, porque estamos viendo dónde hay más densidad de estas preguntas, perdón, de estas respuestas abiertas, qué nos está diciendo la gente, qué les motivaría más o qué les frenaría más, y esto nos permite crear la estrategia y narrativas o escenarios de riesgo o de A-B, de pruebas A-B. ¿Qué significa esto? Este mensaje o este mensaje funcionaría mejor y a partir de la confluencia de SOPACT GPT, que es por donde empezamos, Sopac Survey, que es donde hicimos los cuestionarios, y Sopac Sense, que es donde al final logramos el análisis inteligente, es que llegamos a una serie de documentos y preguntas en un total invertido de 3 horas. 3 horas para hacer todo el proyecto en lo que representa el trabajo de oficina. Evidentemente esto se lanzó, casi 200 personas contestaron esta encuesta del programa y de ahí tuvimos los datos para lograrlo. En solo 3 horas hicimos esta escalera de proceso. Claro, hay que estar capacitado. Yo tengo esta certificación y les invitaría a que me busquen para poderlo hacer posible en sus organizaciones. Eh, con este tercer caso, estamos en posibilidad ahora sí de ver de qué hablamos cuando decimos que esto es diferente. Pues tenemos comunicación estratégica más frecuente, estamos pudiendo justificar el retorno de la inversión y estamos logrando que nuestra medición de impacto se convierta en contribuciones fáciles de entender. Una medición de impacto genera un mejor storytelling y este ahorro en los tiempos, este comprimir los tiempos de trabajo de análisis de generación, nos permite ser, uno, más creativos y dos, proveer con más información de manera más frecuente a las diferentes entidades que responden o responderán a estos programas. Cuando lo vemos de manera lineal, uno a uno, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de un informe anual de sostenibilidad para donantes. Podría tomar del orden de 6 meses, si no es que un año, de la manera en la que se viene haciendo tradicionalmente. Satya Data y Sopact estamos proponiendo llevar en estos mismos 6 meses una cantidad de procesos
en las que, como decíamos, centralizamos los formatos, creamos encuestas automatizadas, mandamos y analizamos y creamos con estos análisis reportes ad hoc, por ejemplo, para audiencias internas, para buscar más presupuesto, para una campaña de posicionamiento con aliados. Y esto nos permite, en lo que aquí iríamos en el mes 2 o 2 y medio, hacer ajustes en el programa basados en evidencias. Si lo comparamos la línea de arriba con la de abajo, lo que estamos logrando son más iteraciones y más capacidades de entre el 5 y el 8 de ir a la realidad y cambiar lo que estamos haciendo para que sea más eficaz, para que el impacto sea más real. Ese es el verdadero potencial que tiene la inteligencia artificial. Lograr que este impacto se vea en cambios y en eficacia de lo que estamos llevando a cabo y lo que nos están diciendo nuestros públicos que esperan o que esperarían o que debemos de incidir para que al final esta evaluación del retorno de inversión se pueda plasmar de una manera mucho más concreta, porque sabemos que esta inversión está siendo enfocada, perfilada a lo que le interesa a las personas y comunicada de una manera mucho más frecuente, mucho más ágil y basada en datos puntuales. Hasta aquí quiero terminar mi presentación. Espero que haya sido lo suficientemente ágil para todos ustedes y estaré encantado de escucharles, poder conversar con ustedes en los datos que tienen en pantalla para poder echar a andar en sus organizaciones programas de evaluación de impacto mucho más ágiles, con un costo mucho menor y enfocados a verdaderamente crear una mejora y una evolución en el cómo estamos haciendo el bien que decimos que estamos haciendo, cómo estamos comunicando el bien que decimos que estamos haciendo y cómo estamos vinculando a todos los participantes para que sus voces sean escuchadas y esto realmente refleje un trabajo sistémico. Muchas gracias, ha sido un honor estar con ustedes en este sexto congreso. Hasta pronto.